Hoy estamos en la parte número 42. Si tuviera que ponerle un título, usaría el que le han puesto los dos testigos. Y esto se ha prestado para mucha especulación en cuanto a lo que tiene que ver estas dos figuras. Y lo vamos a ver en el capítulo 11 de Apocalipsis, versos 1 al 14, o por lo menos hasta donde nos permita el tiempo hoy. En el capítulo 11, verso 1 de Apocalipsis dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a la vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Aquí vamos a empezar por empezar a desmenuzar un poquito el texto. Vamos a hacer un poquito de escatología, pero recordemos que nuestro estudio principal es entender lo que los creyentes del primer siglo estaban interpretando. Pero ya aquí estamos entrando en algunas figuras que necesitamos ya enlazarlas hacia nuestro tiempo, para que podamos nosotros tener una idea más clara de lo que el texto nos está diciendo. Lo primero que Juan dice que le fue dado a él una caña semejante a una vara de medir. Dice semejante a una vara de medir porque en los tiempos antiguos habían diferentes formas de medir. Se medía con el dedo, se medía con la palma, se medía con el codo, que sería de la punta del dedo hacia el codo, se medía con los brazos, también se medían con cañas. Había muchas formas de medir. Y cuando él dice que se le fue dada una caña semejante a la vara de medir, significa que no se le dio la vara de medir como tal, se le dio algo que tenía que interpretarse de una manera diferente. Y lo que se le está diciendo, en el caso de la caña, se está hablando de algo que es para disciplina. No sé si han leído que la palabra del Señor dice que no se va a morir el joven porque se le aplique la disciplina, y se hace una mención de la caña como tal. Entonces, esta caña que se supone representa disciplina. Digo se supone porque eso es lo que representa, pero en este caso hay una mezcla de lo que es el simbolismo de esta caña que sirve para medir el templo como si se estuviera usando en los tiempos actuales un metro, un centímetro o una cinta de medir. Y la orden que él recibe es: levántate y mide el templo de Dios. Uno, le está diciendo que mida todo el templo. Dos, que mida el altar. Y tres, que mida a los que adoran en él. Si agarramos la interpretación de que la caña representa disciplina y la vara de medir lo que se usa es para construir o para ver dónde va cada cimiento, a la hora de decir que mide el templo de Dios, está refiriéndose a que se mida el sistema religioso que se supone representa a Dios. No olvidemos que estamos hablando de los tiempos últimos, pero interpretados por la iglesia del primer siglo. El altar. Que mida el altar es exactamente la misma idea. Mide el altar porque debe de aplicársele una disciplina. Si el templo representa el sistema religioso, el altar es la adoración que se da dentro de ese sistema religioso. No es el altar solito en sí, sino qué se está haciendo con ese altar. A ver si lo vamos desgranando un poquito, aunque no es en esa línea donde me voy a quedar. Es como que si en la actualidad nos dijeran a nosotros, bueno, vaya a la iglesia X y mida la iglesia, o sea, la iglesia, estoy hablando de la estructura, no de las personas, estoy hablando de la estructura, pero en ese mismo, en esa misma forma de hacer el análisis,
o de hacer la evaluación del templo, se está evaluando al grupo de personas que forman el sistema religioso en cuanto a su conducta. Y en cuanto a su conducta, ¿dónde? En el altar, que es adoración. O sea, cómo se conducen delante de Dios. Por eso es que dice, y a los que adoran en él. Todo esto en conjunto, mis hermanos y mis hermanas, representa lo que Dios está analizando de esas iglesias que viene hablando desde el capítulo 1. Cómo se conducen delante de él. A esas iglesias a las cuales les reconoce algunas cosas que están bien, pero le llama la atención por muchas cosas que no están bien delante de Dios. En el verso 2 vamos a tomar el dato que eso nos va a llevar a la interpretación de estos dos testigos. Dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte. Aquí voy a hacer una pausa porque dice, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, el patio que está fuera del templo es donde los gentiles, había un área que se llamaba justamente el atrio de los gentiles, donde los gentiles se acercaban a adorar al Señor, a adorar a Dios. Cuando estaba el tabernáculo solo se componía de tres partes: el lugar santo, el lugar santísimo, o lo voy a decir en el orden correcto, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, o los atrios donde se daba la oración. Cuando el templo se construye esto dentro del templo, lo que correspondía al área que era del tabernáculo, y eso es lo que está mencionando él como el templo. Y los atrios de afuera, había un atrio para las mujeres, había un atrio para los gentiles, que no podían los gentiles entrar a adorar igual que entraban los judíos, y mucho menos accesar el lugar santo. Y las mujeres también tenían que estar afuera, que es el área donde aquella mujer que llegó con dos blancas a ofrendar, la anciana que el Señor mencionó, hablando de su corazón, de la forma en que se acercaba a Dios, y que dijo ella dio todo mientras que aquellos dieron de lo que les sobraba. Esto es en el marco de la adoración también, en el marco de cómo nos acercamos a Dios. Entonces el atrio de los gentiles o el patio que está fuera del templo representa a los no judíos que están reservados dentro de los propósitos del reino de los cielos. A esto no lo midas, dice, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Qué es lo que significa esto? Él mencionando la parte física, donde los gentiles llegaban a adorar y no podían eh, acercarse más de ahí, está apuntando justamente a lo que está cerca de Dios, pero de alguna manera no está ligado directamente a Dios. Ahorita lo voy a explicar con las palabras de Pablo. O sea, le pertenece a Dios, pero a los ojos de la gente que está leyendo este texto, que son religiosos, judíos, que son religiosos del Sanedrín, que han sobrevivido en el primer siglo, a estas personas que están leyendo el Apocalipsis allá en el año 145, lo están entendiendo como aquellas personas que Dios sumó, aquel olivo que Dios injertó para hacer un solo pueblo. Eso es lo que están entendiendo. Entonces, lo que él está hablando es de la religiosidad externa que es parte de las personas que él está llamando a salvación. O sistemas que son parte del templo, pero no son la esencia de lo que Dios al principio tenía para sí. A ver si lo voy explicando para que no nos enredemos. Cuando el Señor le dice a Abraham que van a ser benditas en él todas las familias de la tierra, está incluyendo a todas las familias, a todas las naciones, a la humanidad que reciba el mensaje. Por supuesto, no toda la humanidad se va a convertir, ni toda la humanidad se va a salvar.
Pero para que esta humanidad recibiera el mensaje, para que esta humanidad recibiera todo lo que era el llamado al arrepentimiento, la invitación a participar dentro de los planes de Dios, Dios levanta al pueblo de Israel, o mejor dicho, levanta al sistema religioso, que sería el sistema levítico, para que predique, para que enseñe y que las 11 tribus, junto con el sistema levítico, se conviertan en la plataforma por la cual se le va a predicar al mundo. ¿Dónde? Donde Él los instala. Donde los instala Él en Jerusalén. Jerusalén está en lo que se conocía como la vía di Mari, o se conoce como la vía di Mari, o la vía que va del mar, lo cual conecta a Egipto con el norte de Europa, la zona de Mesopotamia. Entonces el comercio que se daba entre Egipto y lo que es el continente europeo, toda esa zona hacia el norte de Jerusalén, todo ese comercio tenía que pasar por ahí. ¿Qué le tocaba a Israel como tal? Bueno, lo que le dijeron a Josué el, cuando cruzó el río Jordán. Le dice, bueno, establezca aquí un altar, ponga 12 piedras, una por cada tribu, y cuando la gente pregunte, la gente que pasa por aquí, hablando de ese trayecto de comercio que tienen los gentiles, ese trayecto de comercio que tenían las personas no judías, no israelitas, pasaban por ahí, ellos tenían que hablarle cómo habían sido rescatados de Egipto, cómo Dios los había sacado. Ese es el testimonio que tenía que dar este grupo de personas descendientes de Jacob. Este grupo de personas descendientes de Jacob se convierten en un testigo, porque aunque sean personas de manera individual, aunque sean una nación, aunque sean muchos sacerdotes, básicamente se convierten en la figura del olivo natural que sería Israel. Esto tenía que dar un mensaje. Eso está representado en el templo cuando Salomón construye el templo, deja esa parte del atrio de los gentiles y ellos están entendiendo justamente que los gentiles es el olivo silvestre que es injertado dentro del olivo natural. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 11. En estos dos testigos, que es lo que estamos hablando, es lo que tenemos que concentrarnos. Porque él dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 2260 días vestidos de silicio. Cuando le dice que va a decirles que profeticen estos dos testigos en conjunto, lo van a hacer por 3 años y medio. Ese es el mensaje que está dando este Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y vestidos de silicio es la vestimenta que se utilizaba para proclamar tiempos de duelo, tiempos de luto. O sea, está hablando que estos dos testigos tienen que enseñar y tienen que dar el mensaje de Dios en tiempos de angustia. En el verso 4, en el mismo capítulo 11 que estamos leyendo de Apocalipsis, dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Ya aquí nos dice que son los dos olivos, acabo de mencionarlo, esto está en Romanos capítulo 11, es el olivo natural que es Israel y es el olivo silvestre. Así que no tenemos que empezar a especular. Aunque algunas personas identifican a estos dos testigos como Moisés y como Elías, otros como Enoc y como Elías, la misma palabra nos dice a nosotros que estos dos testigos son Israel y los gentiles que son injertados. Ahorita, como le digo, voy a profundizar un poco más en esto. ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, porque Moisés representa la ley que se le dio a él para que la leyera delante de un pueblo que estaba abajo en el Sinaí, que estaba compuesto de las tribus de Israel, más los gentiles que salieron con ellos de Egipto. Ahí salieron muchos egipcios y se le conocía o se le conoce en la Biblia como los extranjeros. Desde ahí vamos viendo cómo está esta figura. Y cuando habla de los dos candeleros que están de pie delante de Dios, del Dios de la tierra, eso nos lleva a nosotros a la menorá,
la última enseñanza que di acerca del Pesaj, les decía que a un lado se levantan tres candeleros o tres postes que representan un candelero y al otro lado de la menorá se levantan otros tres, eso componen seis. Tres representan a los gentiles y tres representan al judaísmo, sostenidos de un poste que llega hasta la tierra o llega hasta el suelo, que representa a nuestro Señor Jesucristo, que en sus manos, como lo dice Apocalipsis en el capítulo 1, tiene a las estrellas y tiene a las iglesias. O sea, él tiene en sus manos lo que está diciendo: yo estoy sosteniendo la obra, estoy sosteniendo al cuerpo, estoy sosteniendo a estos olivos. Estos están representados en la menorá. Todo eso son figuras, mis hermanos, que les estoy dando para ahora llegar a apuntar a lo que me gustaría poder explicar claramente hoy, que es lo que es importante que nosotros entendamos y saquemos de este capítulo 11 de Apocalipsis, versos 1 al 14. Esta mención de los dos olivos injertados, llenos y manifestados no viene así del azar, eso viene de Zacarías capítulo 4. Pablo lo menciona en la carta a los romanos, a la iglesia de Roma, y en el libro de Apocalipsis pues nos da el énfasis que estamos leyendo ahorita. En el capítulo 4 de Zacarías, estos testigos, estos candelabros, que a su vez, les digo, son los dos olivos, lo que Zacarías dice en el capítulo 4 es que es el aceite fluyendo directamente. O sea, una fuente de aceite es. Tenemos que agarrar los tres textos para poder entender y hacer la interpretación correcta. En Zacarías capítulo 4, verso 6, cuando hace mención de esto mismo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 11, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el mismo Zacarías, en el verso 11 del capítulo 4, dice así: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Importante, mis hermanos. Estamos hablando de los dos testigos. Los dos testigos son los dos olivos y los dos olivos están representados en el judeocristianismo. Yo creo que no necesito meterme muy a profundo. Creo que con esto tenemos la idea práctica. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Ya les expliqué que lo que estamos viendo están en el candelabro, están los sostenidos por lo que sería la obra del Señor. Y él dijo, la respuesta en Zacarías 4:11, y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Son los dos ungidos. A este punto yo tengo que empezar a asimilar que ya aquí no está hablando solamente de dos personas en particular, aunque utiliza la figura de Moisés y utiliza la figura de Elías. No está hablando de ellos como individuos en particular, sino que está hablando de la esencia de lo que a ellos les tocaba hacer. Porque la clave espiritual que estamos viendo en Zacarías no está hablando de personas como tal, sino de la fuente divina. Los olivos, según el texto en Zacarías, es la fuente de aceite o representan al Espíritu Santo. Y el candelabro representa el testimonio, que es la luz que sostiene el aceite para que alumbre. Así que ya tenemos aquí dos figuras que nos está revelando que Dios desde el principio establece que el verdadero testimonio no se produce, el verdadero testimonio se recibe. No viene del talento de las personas, no viene del esfuerzo de las personas, no viene de la estructura de la iglesia como tal, o de las personas que componen la iglesia, no viene del templo como tal donde se congrega la iglesia, no viene ni siquiera del altar como tal. Cuando estoy hablando del altar, estoy hablando no de Dios en el altar, sino del altar
debe de ponerse a Dios, porque puede haber un altar donde no está Dios, porque está el ego humano, porque está la soberbia, porque está un hombre ahí dándose a sí mismo la posición de importancia. Espero que hagamos esa diferencia. Cuando hablo del altar, es que a lo que la gente le llama en la actualidad altar, que es donde se pone a predicar el sacerdote, puede estar ahí el altar y puede estar completamente vacío, con una persona que se adora a sí mismo. Entonces, cuando el Señor nos hace ver a través de Zacarías, no olvide que estamos recorriendo cada uno de estos textos para poder interpretar el capítulo 11 de el libro de Apocalipsis. Nos está hablando en Zacarías de una conexión directa con el Espíritu Santo. Entonces, el testimonio que está hablando Zacarías viene del Espíritu Santo. El testimonio que nosotros podemos dar como parte del cuerpo de Cristo no es nuestro testimonio, es el testimonio que viene del Espíritu Santo. Es el aceite que deben de cuidar aquellas vírgenes para que cuando el esposo venga las encuentre preparadas o por lo menos las encuentre atentas a su llegada. Ese es el testimonio. El testimonio es estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos para no encontrarnos como obreros que tengamos de que avergonzarnos. En Romanos 11, hablando en el mismo tema, habla del injerto en el olivo. Aquí aparece algo ya diferente, pero siempre en la misma idea mencionada. El olivo natural es Israel. ¿Por qué es el olivo natural? Recuerde que representa una parte de la menorá, que representa a los que recibieron la ley, los que recibieron el mandamiento, los que recibieron el sacerdocio y que tenían que estar en medio de la vía de Mari, la vía del mar, dándole el mensaje a las naciones, dándole el mensaje a los gentiles, dándole el mensaje a todos los que pasaran a comerciar cerca de ahí, cerca de ellos, de quién es Dios y cómo los había sacado a ellos, cómo los había rescatado. Así que Israel es el olivo natural que debió de haber sido, debió y no fue, el testigo hacia las naciones y no lo fue. Abandonaron, dejaron, descuidaron eso. Entonces viene el olivo silvestre, que son los gentiles que son injertados dentro de el Antiguo Testamento. ¿Cómo son injertados? Viene Dios, nace en el pueblo judío, nace como un judío, hace las fiestas judías, hace las prácticas judías, porque ahí están todas las figuras, tanto proféticas como de conducta que se le habían dado a Moisés, que representa la ley, y se le habían dado a los profetas, que representan quienes anuncian la venida del Cristo. Entonces estos gentiles son insertos para formar parte del sacerdocio que le tiene que predicar al mundo, a las naciones, lo que es la iglesia judeo-cristiana. No solo los judíos, no solo los cristianos, porque de los dos, dice la palabra de Dios, Dios hizo un pueblo, un solo pueblo. Y los que están insertos somos nosotros, que no somos judíos ni podemos serlo. Esos movimientos mesiánicos que se les ocurre que van a o creen que se van a convertir al Señor por devolverse y empezar a hacer prácticas religiosas judías para poder agradar supuestamente a Dios y empezar a hablar del nombre de Dios como Yeshua, como Joshua, como Jehová, y le estoy hablando de estos nombres como tal, porque creen que el solamente hablar de esa manera ya los hace más santos que los demás. Eso es un error, porque a la hora que el Señor nos llama a nosotros, nos llama tal y cual somos. No nos dice que nos hagamos judíos porque no nos podemos hacer judíos. Eso es imposible. Es imposible por dos razones. Una, porque para hacerse judío como tal, hay que nacer de la línea de Judá en aspecto del reino. Y para hacerse judío religioso, hay que ser de la línea arónica para tal caso. Y nosotros no somos así.
E incluso el Señor Jesucristo no es ni de la línea arónica como tal para hacerse judío, ni es de la línea levítica, él es de la línea de Judá. Por lo tanto, el mismo texto, el mismo Pablo dice que el sacerdocio lo obtuvo él, y el mismo libro de Hebreos dice que el sacerdocio lo obtuvo él sin ser de la línea levítica. Esa es la vara que reverdece. Es que es mucha información lo que tenemos en este capítulo. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Así que esos movimientos mesiánicos, mis hermanos, están totalmente errados. Y lo que dan es por menosprecio la sangre de Cristo. Dan por menosprecio la sangre de Cristo porque ya en Él se cumplió la ley y los profetas. No que no tengamos que atender la ley, porque la ley nos dice a nosotros: no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no murmurarás, no cometerás adulterio, y vaya definiendo todo lo que son los mandamientos de la ley que nos alcanzan a nosotros y se deben de cumplir en nosotros. Pero, y ahí es donde está el pero no nos dice a nosotros que esta ley nos salva. Porque aunque nosotros cumplamos al pie de la letra la ley, aunque los judíos hubieran cumplido al pie de la letra la ley, no se salvaban, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vino a salvar no solo a los judíos, para que nosotros nos pongamos hoy a querer ser judíos, sino que vino a salvar a lo que se había perdido. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el Señor, y fue a la zona de Zabulón y fue a la zona de Neftalí, que es la zona de los gentiles. No para hacerlos judíos, sino para insertarlos dentro de la salvación. Ese injerto somos nosotros. Esos son los dos olivos que está mencionando. Esos son los dos testigos. Entonces, para entender un poquito más esto, el verso central que Pablo usa, para que usted y yo tengamos claro que nosotros veamos las fiestas como figuras para entender los tiempos, que veamos lo que el Señor puso en el judaísmo para entenderlo a Él, para entender sus palabras y para poder interpretar de manera correcta su santa voluntad, no para, repito y subrayo, no para hacernos judíos, sino para que, siendo gentiles, seamos parte del reino de los cielos. Está en Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, cuando está hablando es que se agarró y se desgajó. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió en el año 70, cuando tuvieron que separarse, cuando fue destruido el templo, cuando fue destruido Jerusalén, y tuvieron que huir debido a que los gentiles, en este caso los romanos, llegaron a atacarlos y llegaron a devastar el lugar. Entonces dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, no dice todas las ramas, dice algunas de las ramas, lo cual significa que el judaísmo todavía permanece, pero hay unas que fueron abiertas, separadas de ese judaísmo. ¿Quiénes son los que fueron abiertos y separados? Los que creyeron en Jesucristo, como son los apóstoles, como son los gentiles. En este caso podemos estar hablando del centurión, y ahí vaya sumándole todas estas personas que fueron separados, desgajados. Y tú, siendo olivo silvestre, se refiere a los gentiles que son metidos dentro del judaísmo para aprender de la savia, para aprender de la raíz, para aprender de la esencia, para aprender, no para convertirnos al judaísmo, sino para entender el cristianismo desde su origen, desde su esencia, que es el sacerdocio recibido de Jesucristo a través del tiempo. Entonces dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos. ¿Quién es el olivo silvestre? Injertado en lugar de ellos. Nosotros, en lugar de los que no explicaron lo que se les había dicho que tenía que decirle a la humanidad, porque en lugar de ser testimonio de esas 12 piedras que Josué había dejado ahí, descuidaron el testimonio y descuidaron el mensaje. Y ha sido hecho partícipe de la raíz. ¿Cuál es la raíz? La raíz es la esencia de lo que Moisés enseñó, la raíz es la esencia de los que los profetas enseñaron, y somos partícipes de eso. Y de la rica savia del olivo. ¿De cuál olivo? Del judaísmo, que nos enseña a nosotros lo que Dios
presentó al mundo que debía de haber sido enseñado a través del sacerdocio israelita. En el verso 18 del capítulo 11, le sigue hablando a esos gentiles donde estamos usted y yo insertos, siendo parte de un mensaje, siendo parte de un testimonio, no porque fuésemos llamados al principio para eso, sino porque aquellos descuidaron lo que les tocaba y nosotros nos unimos a ellos por la voluntad del Padre. Y a estos que somos nosotros les dice en el verso 18 de Romanos 11, una advertencia clave: no te jactes contra las ramas. O sea, si bien es cierto, no somos judíos, no tenemos por qué hablar contra ellos, no tenemos que atacarlos, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, o sea, si viene uno a decir, es que nosotros somos los cristianos, como dicen muchos, que reemplazamos a los judíos, que somos la nueva Jerusalén, si dicen eso, porque ustedes entienden que han sido insertados ahí, que son parte de la raíz, si dices eso y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, nosotros no somos los que le damos la interpretación al judaísmo desde el cristianismo, sino que interpretamos al cristianismo desde el judaísmo. Espero estar siendo claro con esto, mis hermanos y mis hermanas. Porque la clave espiritual aquí es que no eres el árbol, eres una rama. Eso es lo que Pablo está diciendo, no te jactes. Tú no sostienes a la raíz te sostiene a ti. O sea, cristianos, gentiles, ustedes no son los que sostienen al judaísmo, ustedes se sostienen de la interpretación que hagan de ese judaísmo. Por eso es que tenemos que interpretar correctamente esto. Porque aquí se define algo que es crucial. Estar injertado, no garantiza estar fluyendo. Entonces, estar injertado no significa que porque yo estoy aprendiendo del judaísmo, que porque yo estoy aprendiendo de Jesús, porque yo estoy aprendiendo de los profetas del Antiguo Testamento, no significa que yo esté fluyendo en adoración correcta, no significa que yo esté conectado correctamente a Dios, no significa que yo esté haciendo lo correcto delante de Dios. Podría estar seco. ¿Por qué podría estar seco? Porque podría estar haciendo las cosas que no me tocan y estar cometiendo errores delante de Dios inaceptables para Dios. Como tratar de llevar a la gente a que se hagan judíos, judíos mesiánicos, haciéndolos volver a lo que era las prácticas antes de Jesucristo, no para entender el judaísmo de Jesús y entender por qué nos salvó, sino para devolvernos y olvidar la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque justamente eso es lo que está midiendo. Mida, dice, vaya y mida el templo. ¿Qué es el templo? Mida justamente lo que me representa a mí como sistema religioso en el mundo. Vaya, mida el altar. Vaya y mida lo que hacen estas personas supuestamente en mi nombre y mida a los que están adorando. O sea, lo que está enseñándonos a nosotros el texto de Apocalipsis es esa conexión de lo que debería estar sucediendo con la iglesia del día de hoy, con la iglesia actual, que al final de cuentas es la iglesia apóstata mencionada en la Odisea, donde el aceite debía estar fluyendo y no está fluyendo, donde las ramas deberían de estar conectadas y no están conectadas. Porque no toda rama, incluso aunque esté conectada, produce el aceite correcto, aunque diga estar conectado. Porque podríamos nosotros, como hicimos la fiesta del Pesaj, venir y partir el pan, entender todos los símbolos que están ahí y ver a los demás como menos, creyendo que yo soy, porque practico la fiesta del Señor, mejor que los demás. Eso es estar desconectados. Porque nosotros no somos la raíz, nosotros somos las ramas. Por eso con esta idea llegamos a Apocalipsis capítulo 11, donde los dos olivos manifestados son la unión de todo lo que acabo de explicar. Estos dos olivos son los candeleros, perdón, y está en el verso central de Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los dos olivos.
Y los dos candeleros están de pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Ahí está la conexión de todo. Y el mensaje que dice es que a esos testigos les daré que profeticen por 1260 días. Entonces, en resumen, para tratar de explicar lo más claro posible, y les invito a repasar este audio las veces que sea necesaria. En resumen, Zacarías 4:6 nos dice que la fuente del testimonio es el Espíritu Santo. Lo que hagamos nosotros tiene que venir del Espíritu Santo. No es lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos como individuos lo que agrada a Dios. Es lo que el Espíritu Santo nos hace hacer que agrada a Dios, porque seríamos conectados directamente a lo que Dios quiere que reflejemos a esa humanidad que está pasando frente a nuestras vidas, como lo debió de haber hecho Israel. En Romanos 11:17, continuando con este resumen, nos dice a nosotros que estamos metidos ahí, dentro de ese inserto, pero que no nos creamos ni más que ellos, ni tampoco creamos que somos más que los demás, porque nosotros no somos la raíz, somos las ramas. Y la rama que no da el fruto correcto es cortada y es echada al fuego. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar unidos a Él, tenemos que estar conectados a Él, como lo vemos en la menorá, conectados porque nosotros no tocamos la tierra, quien toca la tierra es nuestro Señor, o sea, nosotros no somos dueños de nada, estamos suspendidos en sus manos, estamos suspendidos en Él. Él es la conexión entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. Él es el puente, sacerdocio. La palabra sacerdote significa puente. Él es la escalera por donde los ángeles suben y los ángeles bajan. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros solo somos testigos de eso. Por eso que la manifestación de los testigos es justamente ser testimonio. La clave espiritual, mis hermanos, es que ahora los olivos ya no solo son la fuente que el Espíritu Santo utiliza, sino que es el testimonio visible de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que ocurre aquí como poderoso? Que la gente, cuando nos ve a nosotros, cómo nos conducimos entre nosotros mismos, cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo, cómo trata el esposo a la esposa dentro del sistema que el Señor le llama mi reino, que el Señor le llama mi cuerpo, que el Señor le llama mis hijos, que el Señor le llama mi iglesia. Dentro de este cuerpo, entonces nosotros somos las cartas para ser leídas, dice Pablo, somos cartas para ser leídas por las personas del mundo que pasan de Egipto hacia Mesopotamia y de Mesopotamia hacia Egipto. O sea, nosotros, los que hemos conocido de las raíces judías de Jesús y hemos entendido que Él hizo un solo pueblo de los judíos y de los gentiles, y a eso le llama iglesia, por la cual cumple, o mejor dicho, en la cual se cumple la promesa de Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, no solo Israel, sino todas las familias de la tierra. Somos, a través del aceite que fluye de nosotros, a través de estar injertados dentro de la iglesia, somos manifestados hacia el mundo de quienes somos. Por eso, mis hermanos, es que la palabra nos llama la atención a nosotros, cómo nos conducimos entre nosotros. Somos el testimonio de Dios hacia el mundo de lo que Dios quiere que la gente vea de Cristo hacia el mundo. Somos la única Biblia que muchos leerán. Somos la única predicación que muchos verán, oirán. Somos muchas veces la única figura de Jesucristo para muchas familias en la tierra que verán. Entonces, en la etapa uno, según la fuente de Zacarías, o según la teología de Zacarías, somos donde comienza todo en la fuente del Espíritu Santo para nosotros conducirnos hacia los demás. Según lo que Pablo escribe, somos la cercanía
que todo mundo va a estar viendo de Cristo a través de nosotros, a través de su matrimonio, cómo se conduce, es lo único que la gente va a ver, a través de cómo usted trata a sus hijos, cómo trata a su familia, cómo trata a las mismas personas que no creen lo que usted cree. Nos convertimos en testigos. Entonces ahí es donde ahora, según el libro de Apocalipsis capítulo 11, el aceite fluye a través de nosotros, que es el Espíritu Santo, con sus dones, con la capacidad que deberíamos de tener de controlar nuestras emociones, que sería la templanza, con el amor, la paciencia, la mansedumbre, la fe. Todo esto que nace a raíz del amor, somos el único aceite que muchos van a recibir del sacerdocio. Entonces, dentro de esto, el punto más fuerte de la enseñanza es que hay un mensaje donde le dice a Juan que mida solamente el lugar donde está el sacerdocio original, o sea, el judaísmo, y deja a los gentiles aparte. Dice, vamos a medir esto, medir es disciplina, medir es aplicar juicio primero a estos. ¿Por qué? Porque resulta que el juicio primero vino sobre Israel. El juicio primero, que serían los sellos que se abrieron, vino sobre el sacerdocio israelita, vino sobre el judaísmo, todo lo que pasó en el año 70. Pero después, cuando se llega a las trompetas, al final de las trompetas, vendrá sobre lo que es los gentiles, los no israelitas, que debieron de haber dado un testimonio, tampoco lo dieron. Y después el último juicio contra los detractores. Así es como Dios lo está separando. Empieza por casa y después empieza por los demás. Esa es la idea de Apocalipsis. En el verso 5 del capítulo 11 dice, si alguno quiere dañarlos, a estos testigos, sale fuego de la boca de ellos. ¿Qué es el fuego de la boca de ellos? La palabra. Si alguien quiere dañarlos, sale palabra. ¿Cómo sale? Perdonan, pasen por alto la ofensa. Entonces dice que ese fuego que sale de la boca devora a sus enemigos. Y si alguno quiere dañarles o hacerles daño, deben morir de la misma manera. ¿De la misma manera de quién? Debe morir de la misma manera. Entonces viene y la especulación nos dice a nosotros que hay un montón de gente que va a ser asesinada, va a ser decapitada porque van a morir así, porque atacaron a estos testigos como tales. Bueno, algunos dicen que es Moisés y Elías, pero ya les dije que estamos hablando de una figura más amplia que solo ellos. Deben de morir de la misma manera. ¿Cómo muere un creyente? Un creyente no muere y queda el cuerpo botado ahí. No, un creyente muere cuando muere a sus deseos, cuando se rinde delante de Dios y nace de nuevo. Eso fue lo que se le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, ¿y cómo se hace esto? ¿Es acaso que vamos a entrar en el vientre de la madre? Y dice, no, 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 le dice el Señor, tú esto no lo sabes porque vendrán y te llevarán donde tú no sabes, hablando del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que nos lleva a la conversión. Entonces, cuando dice que deben de morir de la misma manera los enemigos que atacan a estos testigos, es que deben de entrar en una conversión, que deben de morir de esa manera. Porque estos testigos, escuche lo que dice el verso 6, el poder que tienen. Tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Aquí está mencionando justamente la oración de Elías, que oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. ¿Se da cuenta cómo nos estamos conectando con lo que el Señor está explicando aquí hacia el Antiguo Testamento? Y cuando Elías oró, empezó también a llover cuando él oró. Tienen ese poder. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Entonces nos está diciendo a nosotros, a la iglesia actual y a la iglesia del primer siglo, que la oración tiene poder. Y ese poder está en nosotros. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿A quién se está refiriendo con esto? A Moisés. No a Moisés como la persona, sino a Moisés como la figura que se utilizó para que el mundo, para que el faraón, para que los que no eran el pueblo de Dios pudieran entender que en ellos estaba el poder de Dios de convertir la tierra en sangre, o sea, en la ley y los profetas.
Y dice, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, está hablando de Moisés y Aarón, la ley y los profetas. Verso 7, cuando haya acabado su testimonio, ¿el testimonio de quiénes? Del Antiguo Testamento. La bestia que sube del abismo, la bestia que sube del abismo, ya sabemos que es un sistema que se levanta, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo inició en el siglo tercero, Roma se institucionaliza el cristianismo, destruyen en el año 70 lo que es el sacerdocio original que debió de haber sido testimonio para la humanidad y se levanta un sistema que no es de Dios y que no camina de acuerdo a Dios porque rechaza el primer olivo, rechaza aquel olivo que debieron de haber visto como la savia, como el origen de la fe, y lo hacen a un lado, lo desechan, sin tomar en cuenta que eran solo las ramas. Entonces dice el verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. De nuevo, el escenario que está diciendo es que los cadáveres, cuando habla de los cadáveres, es del sistema que va a ir colapsando delante de Dios, porque Dios va a sacar de ese sistema salvos, va a rescatar a personas para salvarlos a través de la predicación, a través del testimonio. Los que van muriendo para volver a nacer, los que van resucitando en sentido espiritual, dice que se llama Sodoma y Egipto, Sodoma porque es la inmoralidad y Egipto porque es la idolatría, van a vencer o van a morir para levantarse donde el Señor fue crucificado. ¿De dónde salen estas personas? Todas estas personas que el Señor dice que por el testimonio de estos testigos se van a ir levantando, mueren para resucitar. Eso es lo que la iglesia del primer siglo está entendiendo. Dice el verso 9, y de los pueblos, perdón, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán los cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Lo puede tomar literal si usted quiere, pero esto no es algo literal. Está hablando justamente de cuando, en sentido figurado, la persecución se dio contra el judaísmo, primer sacerdocio, y después contra el cristianismo original, se dio la persecución por parte de Roma para tratar de destruir lo que ya había nacido, la mujer que corría por el desierto, lo que ya había nacido, que es la iglesia del Señor. Entonces, cuando habla que estos moradores de la tierra no están de acuerdo con eso y los tratan de matar y se alegran justamente por verlos muertos por 3 días y medio, 3 días y medio, mis hermanos, 3 años y medio, perdón, 3 años y medio, no, perdón, déjeme devolverme, 3 años y medio es el tiempo que están predicando y 3 días son los que van a estar, 3 días y medio son los que van a estar ellos justamente siendo vistos por el mundo y el mundo contento, alegre, enviándose regalos unos a otros, porque lo que pasó, esto nos ubica en un tiempo especial, el tiempo donde la humanidad se da regalos unos a otros, porque los dos profetas, cuando hablo de los profetas del judeo-cristianismo, habían sido atormentados, habían atormentado a los moradores de la tierra, ellos se vengan, los matan, los persiguen, tratando de eliminar ese sacerdocio. Lo estoy haciendo de una manera muy reducida. Tengo que meterme mucho más en esto, pero lo estoy haciendo muy reducida porque quiero llegar al punto que deseo que aprendamos hoy. El Espíritu entra en ellos. Es la misma idea que el Señor muere y resucita. Nosotros morimos y resucitamos en Cristo. En ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantan sobre sus pies y cae gran temor sobre los que los vieron, o sea, sobre la humanidad total. Y oyeron una voz del cielo que decía, subid acá. Aquí voy a hacer una pausa. Cuando dice subid acá, recordemos que
parte de la iglesia de Dios ya fue arrebatada y parte de la iglesia de Dios se queda abajo como los 144,000, ya lo explicamos en el capítulo 7 y volveremos a esto en el capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando le dice su vida acá, está hablando justamente del tiempo en que la iglesia debe de ascender arrebatada por el Señor, ya sea porque el Señor viene por ella o porque las personas mueren en ese proceso. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron y el número era de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron, dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Esa es la lectura rápida que hice del 1 al 14. Aquí estamos en una de las escenas más intensas de toda la Biblia y la más mal entendida también. Porque si nosotros no lo leemos como la iglesia del primer siglo lo leyó y lo entendió, ellos no lo vieron como un evento aislado que iba a pasar durante 7 años allá a los 2000 años, sino que fue una realidad que ellos estaban entendiendo de algo que ya había acontecido. Cuando Juan recibe esa caña semejante a la vara de medir y se le dice que ordene que mida el templo de Dios, el altar y los que adoran, eso, como les dije, nos está llevando directamente al Antiguo Testamento, especialmente a los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, donde también el templo se está midiendo, porque no está hablando de la estructura física, sino está hablando de que Dios está midiendo lo que a él le pertenece y está diciéndole a estos testigos que evalúen justamente lo que a él le pertenece. Y medir no solo es ver las dimensiones, es saber identificar y separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es medir, es discernir. Por eso es que usted ve que la mitad queda por fuera del juicio y la otra mitad es medida en ese momento, porque está señalando las personas y su conducta. Está diciendo esto es lo mío y esto no es mío. Exactamente nos vamos a las parábolas del capítulo 13 de Mateo cuando él separa lo uno de lo otro, cuando separa la cizaña del trigo. Pero él dice claramente, no mida lo que está afuera, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y en este lenguaje profético volvemos a ver lo mismo que Daniel dijo, tiempo, tiempos y medio tiempo. Lo mismo que Daniel dijo cuando dijo 1260 días, 42 meses, es el mismo mensaje. No estamos hablando de cronómetros literales, estamos hablando de periodos determinados que Dios establece para poder limpiar su templo. Y es justamente lo que estamos leyendo aquí, la historia de Israel, donde la ciudad fue muchas veces invadida, el templo fue rodeado, fue destruido, el pueblo fue probado, así que no es nada nuevo, es el mismo patrón. Solamente que al escenario diferente, a ese escenario aparecen dos testigos. Daré a mis dos testigos que profeticen. Y aquí es donde se confunde el ponerle nombre a estos dos. Ah, se va a levantar Moisés y se va a levantar Elías y van a empezar a predicar. La palabra dice que es necesario o que el hombre muera una vez y después de eso el juicio, o sea, tiene que presentarse delante de Dios. Entonces, si esto fuera de manera literal, estaría yendo contra la misma Biblia, porque estarían viniendo después de estar en la gloria de Dios, Elías y Moisés, a ponerse a predicar en la tierra, cuando ellos son solamente la figura de lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Porque cuando Zacarías lo menciona, nos estamos dando cuenta que en la iglesia, que está compuesta por judeocristianismo, y usted me dice, ¿qué judíos usted menciona en el cristianismo? Bueno, le puedo mencionar a los 12 apóstoles, le puedo mencionar a María Magdalena, le puedo mencionar
a todas estas personas como José de Arimatea, como Nicodemo, que se convirtieron a la predicación de Jesús, y esto es judeocristianismo. O le puedo mencionar a todos los que, como el centurión, como este Lucas, como todas estas personas que se convirtieron al cristianismo aceptando el judaísmo de Jesús. Esos son los dos olivos que están junto al candelero y que están formando justamente el mensaje para la humanidad, que no es con espada ni con ejército, sino con la fuerza del Espíritu Santo que se da el testimonio. Ese es el aceite. Esos son los que dan luz. Esos son los que no son simples individuos, porque no son simples individuos, es un testimonio sostenido por el Espíritu Santo en medio de toda la oscuridad. Son la voz de Dios para el mundo. Por eso tienen autoridad. Por eso sale fuego de sus bocas. Por eso pueden cerrar el cielo, por eso pueden convertir el agua en sangre, porque todo nos recuerda inmediatamente el testimonio de Moisés y Elías. Y Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque si ustedes entendieran lo que Moisés dijo, que Moisés habla de mí, ustedes me seguirían a mí. Porque todo se sostiene en esto, en Moisés y en los profetas. Porque ustedes creen que allí hay salvación, en la ley y los profetas, pero la ley habla de mí. Entonces, cuando Elías cierra los cielos, cuando Moisés presenta las plagas, que es la figura del testimonio de Dios delante de Faraón, es Dios hablando a través de ellos. Es Dios llamando al arrepentimiento al pueblo de Egipto. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en estos días. Nosotros tenemos que dar el mensaje de Dios, el llamado al arrepentimiento. Es donde se enfrenta la bestia, que es un sistema que viene del abismo, que hace guerra contra los creyentes. Es este sistema del mundo que lo mencionamos como Apolión en las clases pasadas, donde es la figura que contradice a Dios no solo en un individuo, sino en un sistema como tal, al cual se le llama bestia. Así es como se le llaman las bestias, lo llama Daniel y lo llama también Juan. Y en este sistema justamente es donde nos vemos expuestos en las plazas de la gran ciudad. La gran ciudad, mis hermanos, no solamente es Jerusalén, la gran ciudad es cualquier lugar de la tierra donde nosotros seamos vituperados, perseguidos por Sodoma y por Egipto, o sea, por la inmoralidad sexual y por la idolatría, donde quieren crucificarnos como al Señor de una manera simbólica, por supuesto. Pero esto es fuerte, porque no está hablando de un lugar geográfico, está hablando de una condición espiritual. Porque si Sodoma representa la corrupción moral, Egipto representa la idolatría y la esclavitud espiritual, Dios está diciendo que desde ese mismo lugar, desde ese mismo sistema corrupto, está predicando. Y cuando nosotros predicamos, somos crucificados de manera simbólica. El Señor dijo, cada uno tome su cruz y me sigue. O sea, nos lleva a Jerusalén de una manera simbólica, nos lleva a esa gran ciudad y nos lleva al sistema que crucificó al Señor. Entonces aquí entendemos a profundidad que el mundo rechaza el testimonio, pero también hay un gran problema que Dios está midiendo, porque resulta que el sistema religioso también rechaza al verdadero remanente. Y eso es lo impactante, que el sistema religioso que se abrazó con el mundo, que se sincretizó con el mundo, que se conoce como la Odisea, la iglesia apóstata, se regalan unos a otros, o sea, es una forma de confraternizar, de conspirar para callar el testimonio. ¿Por qué? El texto lo dice. Porque los testigos los atormentan.
A nadie le gusta que le diga, eso no le gusta a Dios. Eso, esa forma en que usted está presentando a Dios, y voy a mencionar nuevamente la parte de los mesiánicos que quieren convertir a las personas al judaísmo, eso a Dios no le gusta. Entonces, no, prefieren, desearían hasta matarnos por lo que estamos diciendo, porque la verdad incomoda, la luz molesta, el llamado al arrepentimiento confronta. Entonces el mundo, el sistema religioso y esos inventos que se han sacado en todo el mundo de decir algo que no es de Dios como si fuera de Dios y establecer cosas que no son de Dios, nos quieren silenciar cuando nosotros decimos que eso no está bien. Quieren silenciar la verdad, nos quieren crucificar. Pero la historia no termina aquí. Después de 3 días y medio, que es la figura de Jesús, justamente, donde muere y resucita, el Espíritu entra dentro de las personas que están representando a Dios de la manera verdadera y se levanta. Esto es imposible no conectarlo con la resurrección, es imposible. Por eso es que Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra predicación. Porque el patrón aquí es claro, testimonio, rechazo. O sea, decimos y predicamos lo que Dios quiere y nos rechazan los que hacen comercio, los que hacen especulación, nos rechazan. Estoy hablando no a ustedes y a mí, estoy hablando al remanente que Dios se guarda. Nos rechazan los que quieren convertir al judaísmo a los que somos libres en Cristo. Nos rechazan aquellas personas que quieren enriquecerse, aquellas personas que todo lo utilizan para un show, especulación, sensacionalismo. Entonces, testimonio, decimos eso no está bien, rechazo, muerte. Pero el Señor dice, aunque los llevaran a la muerte, yo los voy a resucitar. Es el mismo patrón que vemos con Jesucristo. Y cuando se levanta Jesucristo resucitado, todos tienen gran temor. Y cuando nosotros nos levantamos en victoria como los hijos de Dios, como el remanente que se va a sostener, pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuando se va a levantar la iglesia en testimonio hacia el mundo, que es el último mensaje hacia el mundo, antes de que venga ya la mayor destrucción de la tierra? ¿Cuándo es el último mensaje? Cuando dice subid acá, asciendan en una nube. Ese es el lenguaje que se está dando. Es el lenguaje que la presencia de Dios con autoridad nos llama, venid acá. Igual que cuando el Señor estaba en la cruz y murió, que hubo un gran terremoto, la tierra fue sacudida, la gente decía, de verdad este era el Hijo de Dios. Dios sacude, Dios confronta, Dios despierta y el resultado es interesante. No todos se arrepienten, pero hay gente que da gloria a Dios y dice, de verdad este era el Hijo de Dios. Cuando la iglesia sea arrebatada, aunque van a quedar algunos, hay gente que va a decir, de verdad, el mensaje que ellos decían era cierto, porque siempre hay un remanente, siempre hay quienes van a responder, y el texto cierra diciendo, el segundo ahí pasó y aquí el tercero ahí viene pronto. Aquí es cuando la gente se da cuenta que hay un proceso que se está cumpliendo, pero no se detiene ahí, sino que el proceso continúa. En medio de todo lo que estamos leyendo, la enseñanza es profunda. El testimonio de Dios sobre la tierra somos nosotros, el remanente, la iglesia que predica lo que Dios quiere que se predique, no los que están haciendo un show, no los que están enriqueciéndose, no los que están negociando con el cuerpo de Cristo. El testimonio son los que nos estamos preparando para recibir al Señor de acuerdo a como Él dice, llenando las lámparas de aceite y guardando el aceite que es el testimonio, es el Espíritu Santo. Mientras que otros están buscando las emociones, exaltarse a sí mismos, sentirse mejor que los demás. Y cuando yo digo que el testimonio somos nosotros, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor en su palabra. Y cuando estoy hablando de nosotros, no solo estoy hablando de los
23 dispositivos o tal vez casi 30 personas o 40 personas que están aquí en este momento. Estoy hablando de alrededor del mundo todas las personas que quieren esperar al Señor como aquella mujer representada en el libro de Cantares que estaba esperando la venida del novio, del esposo. Como estas vírgenes que están esperando y preparadas para recibir al prometido, para poder entrar a las bodas, para recibir aquel mensaje que dice, venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Eso, mis hermanos y mis hermanas, es justamente lo que tenemos que vivir en el día a día. Cuando aquí está hablando de los dos testigos, no se pongan a pensar que va a aparecer Elías y va a caminar por aquí y por allá, porque eso no es así. Ah, no, pastor, es que viera que cuando ellos hagan eso, como ahora están alrededor del mundo, todos estos sistemas de satélites y todo eso, todo el mundo los va a ver. No, 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 eso no es, mis hermanos y mis hermanas. Elías y Moisés están en la presencia del Señor. Punto. Tanto es así que cuando el Señor Jesucristo estaba predicando y Juan el Bautista fue arrestado, él dijo algo muy particular con respecto justamente a esta profecía. Ustedes oyeron del Elías que había de venir. Es Juan el Bautista si lo quieren aceptar. Él era el Elías, el que preparaba el camino. Porque es una figura, es una representación simbólica de lo que al final se tiene que dar. Y al final lo que se tiene que dar, mis hermanitos y mis hermanitas, es que demos testimonio de la ley y los profetas, que apunten a Cristo. Esa es la figura que está ahí. Si Dios lo permite, el próximo lunes, porque este viernes traigo una enseñanza de, como les dije, los viernes voy a dar enseñanzas más del día a día, más de lo que nosotros estamos experimentando en esta tierra como seres humanos, sacadas de las reflexiones que doy en el día a día. El grupo la recibe, que se llama Reflexiones Diarias del Pastor Garmendia. De ahí saco, de uno de esos saco una enseñanza y la presento este viernes. Lo que veremos de este lunes, de hoy, en 8, el próximo lunes, será la siguiente parte del capítulo 11 de Apocalipsis. Y no esperen que venga con especulaciones, con sensacionalismo. Voy a dar el mismo mensaje que he dado hasta ahorita. El mensaje de qué es lo que la iglesia estaba recibiendo en el primer siglo. Voy a cerrar ahorita en este momento la enseñanza. Déjeme ver qué hora es, porque no tengo reloj. 8:11. Nos quedan 50 minutos, 5 para orar, 40 para participar, si así lo quieren. Voy a dejar de grabar en este momento. Los espero el viernes. A los que me están escuchando en YouTube, los espero el viernes para que hablemos de temas de familia o temas de la cotidianidad de nuestras vidas, que es lo mismo que estamos estudiando. Nada más que lo estoy trasladando ahorita al 2026. Y el lunes, si Dios así lo permite, regresamos al capítulo 11, a lo que falta del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Dejo de grabar en este momento.